Bien, vamos a terminar como quedamos el documento Rosarium Virgis Marin, que es una carta apostólica. Hablábamos la mirada penetrante, parturienta, dolorida, dorosa, radiante. ¿Alguien reflexionó en esto? ¿Alguien pensó en esas miradas? Ay, qué bárbaros son, ¿no? ¿Cuál es el No, pues, misterio? A ver, adelante. sí. No, Gloria, se me pasó eso, o sea, yo no medité sobre eso, pero solamente el misterio. Eso iba a preguntar, a ver, Ujú. dime. Pues a mí el misterio o sea, es que viéndolos todos, pero me quedé con los gozosos, o sea, el primer misterio cuando el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Dios. Ujú, Este, pero yo viéndolo todo, o sea, por decir los dolorosos, o sea, yo sé que, bueno, a mí me pone triste los dolorosos, ujú, pero, pero, este, o sea, no, bueno, yo miré eso que, o sea, no es una tristeza para siempre porque Jesús después resucita. ujú, Eso fue eso fue este, lo que yo miré. ah, ujú. Es una tristeza temporal, pero es sí, tristeza. pues, ajá, sí. De hecho, a veces me ponen, ¿cómo se dice? Pues sí, triste, o sea, melancólica, no sé. Ujú, Este, pero, pero no es, sí es, no es para siempre, sino que pues Jesús después resucita. ujú, Y pues se podría decir que en sí todos nos llevan pues a una vida nueva, ¿no? ujú. Sí. Claro, pero hay que pasar por la cruz. Ajá. Ahora, no lo voy a hacer ahorita, solo tome nota y recuérdeme, por favor, porque de pronto hay tanto que quisiera compartirles. Pero es interesantísimo el valor de la cruz y la redención. Reflexionar eso es muy interesante. Le da Ujú. sentido a ese sacrificio, pero ¿por qué? Eh, Porque a veces es necesario ese sacrificio, o siempre. ¿Por qué el sacrificio? Pero bueno, eso va a ser otro momento. Gracias, Ok, Chayito. de nada. Bien, vamos al documento para continuar con el documento. Leímos los recuerdos hasta la mirada. Creo que leyeron los recuerdos de María todavía. Creo que leímos el Rosario Oración Contemplativa todavía. Es, a ver, creo que sigue el punto 14 si no me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Comprender a Cristo. A Cristo desde María. Ujú. Bien, vamos leyendo. Aunque esté enfrente, mande el documento en el grupo.
A ver, que alguien nos haga la caridad de leer. Yo, Gloria. Sí, adelante. Gracias. Comprender a Cristo desde María. Ujú. Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de comprenderle a Él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo. Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. Entre Ujú. las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. El primero de los signos llevado a cabo por Jesús, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, nos muestra a María precisamente como maestra, mientras exhorta a los criados a ejecutar las disposiciones de Cristo. Juan 2:5. Y podemos imaginar que ha desempeñado esta función con los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando se quedó con ellos esperando el Espíritu Santo y los confortó en la primera misión. Recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para penetrar sus secretos, para entender su mensaje. Una escuela, la de María, mucho más eficaz si se piensa que ella ejerce consiguiéndonos abundantes dones del Espíritu Santo y proponiéndonos al mismo tiempo el ejemplo de aquella peregrinación de fe en la cual es maestra incomparable ante cada misterio del Hijo. Ella nos invita, como en su anunciación, a presentar con humildad los interrogantes que conducen a la luz, para concluir siempre con la obediencia de fe. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Ujú. Adelante. ¿Sigo? Sí, sí. Configurarse a Cristo con María. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro. Romanos 8:29, Filipenses 3:10, 21. Ujú. La efusión del Espíritu en el bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, que es Cristo. Juan 15:5. Lo hace miembro de su cuerpo místico. Primera de... ¿Es Colosenses o Corintios, Gloria? No sé. Es ¿Cuál con usted los está? Corintios. Corintios 12 y Romanos. Colosense tiene una L. Oh, ajá. Ujú. Romanos 12:5. A esta unidad inicial, sin embargo, ha de corresponder un camino de a- adhesión creciente a él, que oriente cada vez más el comportamiento del discípulo según la lógica de Cristo. Tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Filipenses 2:5. Hace falta, según las palabras del apóstol, revertirse de Cristo. Romanos 13:14 y Ujú. Gálatas 3:27. Ujú. En el recorrido espiritual del Rosario,
basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo, en compañía de María. Ese exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Acerca de esto, dice el beato Bartolomé Longo, como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres. Así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los misterios del rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. Además, mediante este proceso de configuración con Cristo, en el rosario nos encomendamos en particular a la acción materna de la Virgen Santa. Ella, que es la Madre de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia, como miembro super, supereminente y completamente singular. Es al mismo tiempo Madre de la Iglesia. Como tal, engendra continuamente hijos para Cristo, para el cuerpo místico de su Hijo, lo que hace mediante su intercesión, implorando para ellos la infusión inagotable del Espíritu. Ella es el ícono perfecto de la maternidad de la Iglesia. El rosario nos transporta místicamente junto a María, dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite educarnos y modelarnos como la misma diligencia hasta que Cristo se ha formado plenamente en nosotros. Gálatas 4:19. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Es el principio iluminador expresado por el Concilio Vaticano II que tan intensamente he experimentado en mi vida, haciendo de él la base del tema episcopal Totus Tus, un lema, como es sabido, inspirado en la doctrina de San Luis María Grignon de Montfort, que explicó así el papel de María en el proceso de la configuración de cada uno de nosotros con Cristo. Como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Cristo, la más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Cristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Cristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma a un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y en cuanto más consagra un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. De verdad, en el rosario es el camino de Cristo y el de María se encuentran profundamente unidos. María no vive más que en Cristo y en función de Cristo. Exacto. Toda la vida de María, ¿en qué está enfocada?
en Cristo, ¿no? En Cristo. Ahora, y si yo les pregunto a ustedes, la vida de Jesús, ¿en quién está enfocada? ¿Qué me dirían? La vida de María está enfocada en Cristo. ¿Y la de Cristo? ¿Qué me dirían? En nosotros. En nosotros. Uh-huh. ¿Qué más? La vida de María está enfocada en Cristo y la de Cristo en nosotros. ¿Qué más? Podría ser en la salvación también, nuestra salvación. Sí, pero ¿en quién está enfocada? Esa es su misión. Gloria, en María, Pa- en su madre, no. No. En el Padre. ¿En el Padre? Ujú. Claro. Jesús, allá tu madre te busca. Mi madre y mis hermanos, todo aquel que haga la voluntad de, De mi Padre. Ah, ok. ¿no? Señor, si puedes retirar de beber este cáliz y si no, que se haga tu voluntad. Nadie va al Padre si no es el Hijo. La vida de Cristo fue hacer la voluntad de Dios. Y nosotros estoy de acuerdo porque todo lo que pasó era para nuestra redención. Por eso hice la pregunta, porque aquí es un poquito diferente. Lo responde el pasaje. Tan es así que María por eso está nuestra madre en silencio, porque todo está enfocado en Jesús. Calla, tan calla que no ves mucho en las Sagradas Escrituras, hasta el nacimiento, a partir del nacimiento de nuestro Señor. Todos los micrófonos, va hacia Cristo, pero Cristo es acompañado, amado y todo por su madre, más su foco, su punto principal es el Padre. Hacer, he venido a servir, etcétera. Hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo responde muy claramente, afuera está tu madre. Mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad. Hoy está rechazando a su madre. No, por supuesto que no. ¿Qué fue lo primero que hizo nuestra madre? Hágase en mí según, ¿no? Yo soy la esclava de Dios. Fue la primera en hacer la voluntad de Dios. Cristo lo sabe y lo reconoce a través de esas palabras. ¿Se dieron cuenta? ¿Está claro? Uf, un tal. Sí, Gloria. Ah, Sí. muy bien. Good. Rogar a Cristo con María. Alguien que nos lea esa parte, por favor. Yo puedo leer si quieres. Rogar a Cristo con María. Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser escuchados. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateos 7:7. El fundamento de esta eficacia de la oración
es la bondad del Padre, pero también la mediación de Cristo ante Él. Y la acción del Espíritu Santo que intercede por nosotros, Romanos 8, 26 al 27, según los designios de Dios. En efecto, nosotros no sabemos cómo pedir, Romanos 8, 26. Y a veces no somos escuchados porque pedimos mal. CF quiere decir Perdón, las siglas SF y CT. ST, Santiago. Santiago y SF. Santiago, Siguientes. lo siguiente. Santiago 4, 2, 3. Para apoyar la oración de Cristo y el Espíritu, hacen brotar. A ver, perdóname, María Jones. ¿Dijiste CF? CF, sí. Ah, es con referencia. Con referencia. Sí, Perdón. a Santiago 4. Con referencia a sí. Santiago 4, versículos 2 al 3. Okay. Para apoyar la oración que Cristo y el Espíritu Santo hacen brotar en nuestro corazón, interviene María con su intercesión materna. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María. Efectivamente, si Jesús, único mediador, es el camino de nuestra oración, María, pura transparencia de él, muestra el camino. Y a partir de esta cooperación singular de María y la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En las bodas de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades humanas. No tienen vino. Juan 2:3. El rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante el corazón de Hijo. Ella es omnipotente por gracia, como con audaz expresión que debe entenderse bien, dijo en su súplica a la Virgen el beato Bartolomé Longo, basada en el Evangelio. Esta es una certeza que se ha ido consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta Dante la interpreta estupendamente, siguiendo a San Bernardo cuando canta: mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. En el rosario, mientras suplicamos a María, templo del Espíritu Santo, Lucas 1 al 35, Lucas capítulo 1, versículo 35, ella intercede por nosotros ante el Padre, que la ha llenado de gracia, y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con nosotros y por nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Anunciar a Cristo con María. El rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de Cristo es presentado, en el que el misterio de Cristo es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presentación orante y contemplativa que trata de modelar al cristiano
según el corazón de Cristo. Efectivamente, si en el rezo del rosario se valoran adecuadamente todos los elementos para la meditación eficaz, se da especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y los santuarios, una significativa oportunidad catequética que los pastores deben saber aprovechar. La Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los dominicos en un momento difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? El rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen evangelizador. Se dieron cuenta, perdón, María, se dieron cuenta. Es toda una enseñanza, es una escuela, es un proceso de evangelización. ¿Por qué? Porque recorremos la vida de Cristo, ¿no? Es meditación, es orante, oramos, es contemplativa, contemplamos, es un itinerario de anuncio y profundización. Ahora, ¿por qué ante los desafíos actuales no volvemos a tomar el rosario con toda su fuerza? En la historia de la Iglesia hay más de un testimonio en momentos de guerra, en momentos donde el rosario fue la protección, el rosario fue la intercesión. Ahora con lo que está pasando, ¿no es ella la reina de la paz? Una cosa es andar con el rosario. Dios te salve María. Miren, hay una señora, no voy a decir parroquia ni nada, que cuando yo voy a misa y siempre se sienta, me toca estar atrás de ella. La señora entra a la misa con el rosario en la mano, está en la misa rezando el rosario, pero es una persona mayor. Obviamente entiendo que las dos cosas para ella son importantes, la misa y el rosario, pero no sabe cuál es más importante que otra, que puede estar en la misa, reza y reza el rosario. No. Me acuerdo que antes ni siquiera se hablaba de estar frente a nuestro Señor en los tabernáculos rezando el rosario. Ahorita ya lo hacemos, pero en tiempo atrás ni siquiera se hablaba de eso. Bueno, en mis pueblos, ¿no? Pueblo. Entonces, ¿por qué no creer en ese pueblo, en que en este pueblo donde no hay vino y nos hace falta, está la madre que va a acudir, nos va a escuchar, va a venir a nuestra ayuda? ¿Por qué no sentarme y hacer ese camino itinerante en la vida de Cristo? ¿Por qué no detenerme en cada misterio tratando de buscar las miradas de Cristo y su madre? ¿Por qué no buscar la mirada de la madre? ¿Por qué no dejarme encontrar por la mirada de Cristo? No hagamos de rosario una rutina. Yo a veces digo, a lo mejor no es el mejor consejo, pero a veces digo, prefiero que te hagas un misterio bien hecho con todo tu corazón y tu alma en él, que me hagas 15 repeticiones totalmente ajenas a ti. Si pones tu corazón, caminas con ella, caminas con Cristo, pero Cristo y ella caminan contigo. Es una escuela, es un itinerario, es una oración, es una contemplación.
Bien. Capítulo 2. Misterios de Cristo, misterios de la Madre. Miren, el rosario, compendio del Evangelio. Es el libro del Evangelio. ¿Y por qué no es el Evangelio? ¿Cierto? ¿De qué nos habla? Cristo, el evangelizador y el Evangelio. Él es el evangelizador y el Evangelio. Tenemos un único mensaje que dar. ¿Quién? Cristo. Pasión, muerte, resurrección. Dicho de muchas maneras, que es lo que San Juan Pablo dice, nuevos métodos, nuevo ardor, pero el mensaje jamás cambia. Entonces, un evangelizador en un retiro de Acts, en una conferencia, en una misión, en un lo que tú quieras. ¿De qué habla el rosario? ¿De qué habla María? De su hijo. No. Que no hable de Cristo, especialmente los retiros de Acts, los cursillos, donde dan testimonio, no es tu vida, es lo que Cristo hizo en tu vida. Para que el mensaje llegue a las almas, tenemos que hablar del Evangelio, del evangelizador. Es Cristo, no tú. Entonces, a veces la falta de formación nos lleva a emocionarnos en nuestra vida. Es que cuando yo, y entonces, y el tiempo pasó, y aquí, entonces nos fuimos para allá, y venimos, y acá, porque me dijo mi esposo, y ya me contaste tu vida a gran detalle y descripción, te lo agradezco, lo recibo como un bien, comparto mi vida, me identifico contigo, todo está perfecto, pero no estás evangelizando. Es como las canciones de la música cristiana, muy sensible, muy subjetiva, muy emotiva, muy inspiradora. Sí, pero ¿cuál es la esencia del mensaje? Nos perdemos. Aquí empieza. San Pablo dio testimonio 3 veces. En mi encuentro con Damasco, habla de con quién se encontró, lo que hizo en él y por qué lo hizo. Si ustedes leen los 3 testimonios de San Pablo, en ninguno falta la referencia de aquel que murió por él. En tu vida hay una muerte y hay una resurrección. Muerte a tu vida antigua, la resurrección en tu encuentro con Cristo. Esa es la obra de Cristo en ti. Pero tienes que hablar de este evangelizador. Entonces, por favor, donde quiera que ustedes estén, cuando hablen, nuestra misión, nuestro retiro, nuestro testimonio, vamos a encontrar. A ver, búsquenme, por favor. Ay, Dios mío, nunca vamos a terminar este documento, perdón, pero es que, bueno, ya me conocen. A ver, búsquenme, anoten, por favor. No lo vamos a leer ahorita. Hechos 22. Hechos 22. El versículo 3. La otra están en las cartas. Pero vamos con... Bueno, desde el versículo 1 al 29 me parece que es. Hechos 22, versículo 1 al 29, por darles un solo ejemplo. No lo vamos a leer ahorita. Eso es uno de los testimonios de San Pablo. Y hay 3 partes esenciales. Su vida, rabino, fariseo, perseguidor de la iglesia, su encuentro con el Señor en el camino de Damasco y la visión del templo. O sea, ya su primera visita de Saulo a Jerusalén después de su conversión, la misión. Quiero que lo analicen, va a ser la tarea, ¿ok? Vamos a continuar el rosario
compendio del Evangelio. Me voy a mover de lugar, pero les voy a estar escuchando. Lo que ya no puedo hacer es compartirle porque me voy a cambiar de dispositivo. Entonces, continúen ustedes leyendo. Voy a dejar de compartir y vamos leyendo el capítulo 2, Rosario Compendio del Evangelio, incorporación, y después nos va a hablar de los misterios. Y el tercer capítulo de esta carta apostólica, y es la conclusión. Vamos a cerrar hoy el capítulo 2 hasta donde nos dé el tiempo. El capítulo 3 no lo vamos a leer. El capítulo 3 se les va a quedar de tarea, junto con la reflexión del testimonio de San Pablo, para que podamos regresar nosotros en la siguiente semana a nuestro documento. Pero no lo van a dejar ustedes a medias. En el capítulo 3 nos habla de los misterios. Importantísimo que lo lean. Hacemos el rosario diario, somos marianos, y no tenemos el fundamento de la importancia y la catequesis de la enseñanza sobre el rosario. Así que es importantísimo que lo vayamos leyendo. Bien, entonces vamos al capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Misterios de Cristo, misterios de la Madre. El Rosario. Compendio del Evangelio. A la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando en el Espíritu la voz del Padre, pues nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Mateos 11:27. Cerca de Cesarea de Felipe, ante la confesión de Pedro, Jesús puntualiza de dónde proviene esta clara intuición sobre su identidad. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto, pero para acogerla es indispensable ponerse a la escucha. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que se puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. El rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Pablo VI. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve, María, se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu seno. Lucas 1:42. Diremos más, la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Una incorporación oportuna. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha consolidado en la práctica más común corroborada por la autoridad eclesial, solo considera algunos. Dicha selección proviene del contexto original de esta oración.
que se organizó teniendo en cuenta el número 150, que es el mismo de los salmos. No obstante, para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación que, si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente, pues, que tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta al hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Misterios de gozo. El primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracteriza efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la Anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica. Alégrate, María. Este anuncio apunta todas las historias de la salvación. Es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, si el designio del Padre es de recapitular en Cristo todas las cosas, Efesios 1:10, el don divino con el que el Padre se acerca a María para hacerla madre de su Hijo, alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan. Lucas 1:44. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran alegría. Lucas 2:10. Pero ya los dos últimos misterios, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y del que una espada traspasará el alma de la madre. Lucas
34 a 35. Gozoso y dramático al mismo tiempo es también el episodio de Jesús, de 12 años en el templo. Aparece con sabiduría divina mientras escucha y pregunta y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. La revelación de su misterio de hijo, dedicado eternamente a las cosas del Padre, anuncia aquella radicalidad evangélica que, ante las exigencias absolutas del reino, cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras. Lucas 2:50. De este modo, meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelio, buena noticia, que tiene su centro o, mejor dicho, su contenido mismo en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Misterios de luz. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo. Juan 8:12. Pero esa dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino, deseando indicar a la comunidad cristiana 5 momentos significativos, misterios luminosos, de esta fase de la vida de Cristo. Pienso que se pueden señalar: 1, su bautismo en el Jordán; 2, su autorrevelación en las bodas de Caná; 3, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión; 4, su transfiguración; 5, institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Cada uno de estos misterios revela el reino, ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de luz es ante todo el bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros, Corintios 5:21, entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, Mateo 3:17. Y el Espíritu desciende sobre él para investirlo de la misión que le espera. Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná, Juan 2:1 al 12. Cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos de la fe gracias a la intervención de María, la primera creyente. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión. Marcos 1:15. Los pecados, perdonando los pecados de quien se acerca a él con humilde fe. Marcos 2:3 al 13. Lucas 7:47 al 48. Iniciando así el misterio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación
confiado a la Iglesia. Misterio de luz, por excelencia, es la transfiguración que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo. Mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen. Lucas 9:35. Y se dispongan a vivir con él en el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se ha alimentado con su cuerpo, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo. Juan 13:1. Y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Excepto en el Caná, en estos misterios, la presencia de María queda en el trasfondo. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en alguno que otro momento en la predicación de Jesús. Marcos 3:31-35, Juan 2:12. Y nada dicen sobre su presencia en el cenáculo en el momento de la institución de la Eucaristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en el bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado en el Bautista. Aparece también en los labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos. Haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Es una exhortación que nos introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Misterios de dolor. Los evangelios dan gran relieve a los misterios de dolor de Cristo. La piedad cristiana, especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Vía Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive en un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este sí suyo cambia el no de los progenitores en el Edén. ¿Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre? Se muestra en los misterios siguientes, en los que, con la flagelación, la coronación de espinas, la subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido en la mayor ignominia ex homo. En este aprobio no solo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre, ese homo. Quien quiere conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido,
su raíz y su cumplimiento en Cristo. Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muere de cruz y, y muerte de cruz. Filipos 2:8. Los misterios de dolor llevan el creyente a revivir la muerte de Jesús, poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Misterios de gloria. La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a una imagen de crucificado. Él es resucitado. El rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo, en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe. Corintios 15:14. Y revive la alegría, y no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Maús, sino también el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la asunción, anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria, como aparece en el último misterio glorioso, María resplandece como reina de los ángeles y los santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el Rosario considera en el tercer misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. La contemplación de este, como de los otros misterios gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más viva en su nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia, en una vida cuyo gran ícono es la escena de Pentecostés. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios, peregrino en la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda su vida. De los misterios al misterio, el camino de María. Los ciclos de meditaciones propuestos en el Santo Rosario no son ciertamente exhaustivos, pero llaman la atención sobre lo esencial, preparando el ánimo para gustar un conocimiento de Cristo, que se alimenta continuamente del manantial puro del texto evangélico. Cada rasgo de la vida de Cristo, tal como lo narran los evangelistas, refleja aquel misterio que supera todo conocimiento. Efesios 3:19. Es el misterio del Verbo hecho carne, en el cual reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso, el catecismo de la Iglesia Católica insiste tanto en los misterios de Cristo, recordando que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. El Duquetin Altum
de la Iglesia en el tercer milenio se basa en la capacidad de los cristianos de alcanzar en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. La carta de los Efesios desea ardientemente a todos los bautizados que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. El rosario promueve este ideal, ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo prometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Es el camino del ejemplo de la Virgen de Nazaret, mujer de fe, de silencio y de escucha. Es al mismo tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une Cristo con su Santa Madre. Los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su Madre, incluso cuando ella no está implicada directamente por el hecho mismo de que ella vive de Él y por Él. Haciendo nuestras en el Ave María las palabras del ángel Gabriel y de Santa Isabel, nos sentimos impulsados a buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. Lucas 1:42. Misterio de Cristo, misterio del hombre. En el testimonio ya citado en 1978 sobre el rosario como mi oración predilecta, expresé un concepto sobre el que, un concepto sobre el que deseo volver. Dije entonces que el simple rezo del rosario marca el ritmo de la vida humana. A la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre los misterios de Cristo, no es difícil profundizar en esta consideración antropológica del rosario, una consideración más radical de la que puede parecer a primera vista. Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre también en él la verdad sobre el hombre. Esta es la gran afirmación del Concilio Vaticano II, que tantas veces he hecho objeto de mi magisterio, a partir de la carta encíclica Redemptor Hominis. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El rosario ayuda a abrir a su luz, siguiendo el camino de Cristo, el cual recapitula el camino del hombre, desvelado y redimido. El creyente se sitúa ante la imagen del verdadero hombre. Contemplando su nacimiento, aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia según el designio de Dios. Escuchando al Maestro en los misterios de su vida pública, encuentra la luz para entrar en el reino de Dios y siguiendo sus pasos hacia el Calvario. Comprende el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado. Si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo, se puede decir que cada misterio del rosario, bien meditado, ilumina el misterio del hombre. Al mismo tiempo, resulta natural presentar
en este encuentro con la santa humanidad del Redentor tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. Descarga en el Señor tu peso y Él te sustentará. Salmos 55, 23. Meditar en el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre. Después de largos años, recordando los sinsabores que no han faltado tampoco en el ejercicio del misterio petrino. Deseo repetir, casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal. Sí, verdaderamente el rosario marca el ritmo de la vida humana para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia. Terminamos el capítulo 2. Sí, muchas gracias. No quise interrumpir. Muchas gracias, Mary Jones. Una lectura muy bonita. De nada. Y lo hiciste con la calma suficiente que creo que íbamos sin querer disfrutando, meditando. Se prestaba a eso. Ahora, si se dan cuenta, Chayito, es lo que en un comentario que tú hiciste, sí, los misterios dolorosos me generan tristeza, pero es temporal. Ahí está la explicación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos en la cruz. Entramos al gozo de la resurrección. Ese es el misterio de nuestra fe. Para llegar a eso, la cruz fue el camino. Pero ese es el ciclo de nuestra vida. Cuando estés en un momento de cruz, recuerda la esperanza de la resurrección. Has de acompañarte la esperanza de la resurrección. No nos quedamos en la cruz. Eso hace la diferencia. Bien. Dos o tres comentarios rápidos de esta lectura. La disfrutaron, encontraron sentido. Ahora que la leen, si es la primera experiencia, conocer un poquito mayor fundamento, reflexionar sobre el rosario, ¿qué te dice? ¿Cuál fue tu experiencia? Algo muy brevecito, ya son las 8 de la mañana, pero compárteme. Gloria, Pues, yo primero quisiera darle la bienvenida a María Jones a la reflexión matutina y agradecerle por la lectura, porque como dijo, se disfrutó, se iba también meditando y muchas gracias por esa lectura. Y a mí pues no podía compartir ese rato, pero yo creo que también dentro de del rosario, de cada uno de los misterios, porque no se podría elegir en uno nada más, porque creo que en nuestra vida hemos vivido muchas cosas que, que donde María, nuestra Santísima Madre, es el modelo para que nosotros volvamos a levantarnos de cada circunstancia, pero también de vivir cada alegría que se nos presenta. En el dolor, pues digamos, nuestro lema es ese, ¿no? En nosotros, en el grupo, sería ese nuestro lema, no quedarnos en esa muerte, sino en pensar en la resurrección, no quedarnos en el dolor, sino que dentro de ese dolor también vivir el gozo de que en algún momento pues vamos a estar con el Señor, ¿verdad? En la resurrección, como decía usted ahorita. Sí, yo creo que todos, como mencionaba el texto, cada uno de los misterios es muy importante porque de ahí pues vamos conociendo la vida de nuestro Señor, al igual que nuestra Santísima Madre, ¿verdad? Yo así lo comprendí y no me quedo con uno solo, sino
creo que me gusta meditar cada uno de los misterios que nos presenta el Santo Rosario. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a Bien. mí Así. esta lectura me llegó muy profundamente, casi me hace llorar, o más bien me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar porque me he dado cuenta que cuando rezo el rosario no le doy la meditación, no pongo la meditación y el tiempo para gozarlo, para sentir la vida de Jesús que nos está dando a conocer en cada uno de los misterios. En realidad, como bien dijiste hace un momento, si realmente no tengo el tiempo para hacerlo todo, puedo hacer una parte, pero hacerla con toda profundidad. Y quizá el mismo día más después continuar con la siguiente parte y así. Es mejor poco, pero más profundo. Realmente me encanta estas cartas apostólicas y me da un gusto enorme que me hayan invitado para conocerlas. Nunca las había leído antes. Bueno, Mari, déjame decirte que realmente estaba esperando tu comentario, porque desde que estabas leyendo, mira, la providencia de Dios, mi corazón me decía que era mucho para ti, para ti. Sí, Entonces, y esto es lo maravilloso de la formación, que la misma formación va revelándose aquel que tú crees y amas y sigues y quieres aprender, pero también va revelándote lo que tu corazón necesita. Y ese corazón que tú, yo te conozco, eres una persona activa, que tratas de vivir tu fe, que tratas de mantener tu fe, que tratas de servir a Dios, pero a este momento de tu vida que ha llegado esta invitación, que gracias a Dios has respondido, me parece que es la búsqueda de un corazón, no porque no conozca a Cristo, sino porque ya tiene una sed mayor. Y empieza estas gotitas de formación, de lectura, a hacer las gotitas que refresca y profundiza en tu corazón aquel que amas. ¿Recuerda a San Agustín? No sé cuándo alabarte más. Entonces, San Agustín lo decía, no sé si alabarte, por alabarte te conozco o al conocerte te alabo más. ¿Me explico? sí, Entonces Dios sabe tu necesidad y tu sed. Esta es lo maravilloso del ser, que nos va respondiendo lenta y silenciosamente. Y tú, a lo mejor me equivoco, pero tienes fervor al rosario y le has hecho muchas peticiones a nuestro Señor a través de nuestra Madre. Y creo que una de ellas, y aquí sí me encantaría escucharlo, ha sido que te ayude a conocerlo más. Algo de eso han sido tus palabras en tu oración al Señor a través de la mano. ¿Es así? así es, así es. Sí, Aquí tengo está la respuesta. esa sed de conocerlo más. En realidad, yo le pido tanto al Espíritu Santo que pues me ayude a entender, a comprender tantas cosas que, como digo, leo, pero leo muy rápido, yo creo, y sí, me gustaría mucho aprender. Este curso para mí significa muchísimo. Estoy tan agradecida con todos ustedes por tener esta misión tan grande de conocer el rosario y efectivamente, pues yo trato de llevarlo a la comunidad donde pertenezco a Elotes, Nuestra Señora de Guadalupe en Elotes.
Y pero me gustaría hacerlo con, no sé, con una devoción así como la madre nos pide, ¿verdad? Para llegar a tantos hogares ahorita con tanta problemática, ¿verdad? Que estamos viviendo con la guerra encima. Y pues estas cartas de San Juan Pablo II realmente me han tocado muy fuerte porque pues ahora más que nunca, ¿verdad? Tenemos que rezar el rosario. Si el rosario ha hecho maravillas y había una batalla muy grande, ¿verdad? En la que eh, en esta batalla se le ganó a los moros, ¿verdad? Luchamos contra los moros, cristianos contra moros para defender nuestra fe. Y era un ejército muy grande. ¿Por qué ganamos? Por el rosario, porque la madre estaba con nosotros. Ahora mismo pienso que la situación, como decías al principio, en Israel, en Palestina, está tremenda. Tenemos que volver al rosario, a rezar. Y el Papa mismo nos lo está pidiendo. Así que la historia se repite y más que nunca yo creo que tenemos que profundizar en el rosario, como la madre Pero siempre nos ha pedido. más que eso, Mari, te hago notar y hago los comentarios porque es ah, es la respuesta, es esa, es esa boda de Caná en donde la madre da el vino, intercede. Y esto, lo que tú estás confirmando, así es, entonces denota justamente la respuesta de la madre, la intercesión. Es cierto, hoy más que nunca lo necesita el mundo, hoy más que nunca esta guerra, hoy más que nunca la iglesia lo pide, todo eso es cierto, pero hoy más que nunca quiero que lo veas a manera personal. La madre hoy también te contesta a ti. Una oración le da, viene a tu respuesta, viene a tu llamado, viene a tu... Y es ahí donde el corazón sencillo, simple, personal y único empieza a tener esos encuentros. Y lo hace María. O sea, a través de Rosario, a través de tu fe, a través de las peticiones, a través de su maternidad. Ahí está. Hoy nos puso en experiencia viva la respuesta de su intercesión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, De a ti, de manera personal. Entonces, dijiste, me conmovió este documento, ¿no? sí, Un poco hasta las lágrimas. Bueno, es así, que es cada gotita de esa lágrima, de lo cambio, era una gotita de agua fresca que viene a renovar tu corazón, que escuchó la petición y el clamor a través de la madre que estaba en las bodas de Caná y está en la boda de tu vida, en la celebración de tu vida, para renovar una relación diferente. Esa es la boda de cada uno de nosotros como cristianos. El famoso desponsorio místico que nos hablan los santos es la unión íntima con Cristo. Y eso estamos llamados todos. Madre Teresa, creo, decía en uno de los diarios, ella decía, no, es que la santidad no es el privilegio de unos cuantos que van a la vida religiosa, es el llamado de todos. Bien, pues cerramos la mañana muy bonito. Miren este regalo maravilloso para Mari, pero también para nosotros, porque cuando vemos responder la providencia, ¿a poco no nos sentimos tocados con ella? Dios escucha, la madre escucha. ¡Wow!
Y recuerden, no es gloria, es la providencia que conoce la profundidad de nuestro corazón. Cuando tú vas al rosario, entras y conoces la profundidad de este itinerario espiritual del Evangelio mismo. Quedémonos entonces esta mañana con este regalo maravilloso, la experiencia a través de Mari, la respuesta de una madre que solo ella en su intimidad sabía lo que le estaban pidiendo a María. Y la ha respondido. Bendito sea Dios por eso. Pero también yo aprovecho la ocasión, no me importa si son pocos o muchos, para que vean por qué es importante que nosotros no nos casemos de invitar a alguien. A eso somos llamados. Tú no sabes si esa invitación es la respuesta de oración, la necesidad y la sed de un alma. Tú no lo sabes. Pero sí, porque no tengo tiempo, porque no tengo las palabras, porque no puedo, porque ya les dije que me cansé, no lo haces, a lo mejor sin darte cuenta o dándote cuenta, o sea, no va a llegar esa respuesta, Isabel. No va a llegar esa respuesta, Isabel. De tu lado. Porque Dios se va a encargar de responderle, claro, 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 no va a dejar a un alma morir sedienta y hambrienta por uno de nosotros. Entonces, que nos dé nuestro Señor a través de nuestra Madre también más sed de almas para Cristo, más hambre de almas para Cristo. Vamos a cerrar. Y se supone que todas ustedes cuando hacemos oración tenemos la imagen, nuestro Cristo, una imagen quizá de nuestra Madre, pero nosotros, recuerden, somos cristocéntricos, tenemos la imagen de Cristo. Entonces vamos a cerrar con esta señal Gloria, de que, Gloria, ¿puedo hacer un comentario rapidito? a ver, Bueno, yo veo esta manera, ¿verdad? María Jones, nuestra hermanita invitada hoy, ella estuvo por primera vez, creo, y fue invitada por el señor Alex al grupo de San José. Entonces, veo esta cadenita, ¿verdad? San José fue el que propició, digamos, el que ella iniciara aquí con nosotros y, y ha entrado a los grupos y ahora está con nosotros y hasta ahorita la hemos escuchado, la manera en que ha respondida, ¿verdad? Su petición de ella. Entonces, creo que desde ahí viene también la intercesión de nuestro Padre adoptivo San José, que al recurrir a él, él nos manda con la Virgen María y la Virgen María pues nos va a mandar siempre a su Hijo. Esa es una manera también de ver nuestra manera de nosotros tener como patrones a San José y a la Virgen María. Es la manera en que lo veo yo, ¿verdad? Y otra vez bienvenida María Jones. excelente observación, Betty. Es la Trinidad terrenal. Jesús, José y María. ¿Cuál es la celestial? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a cerrar entonces, recuerden, nuestra mano puesta en la cruz, como en el sagrario, como en la Santa Eucaristía, como en las imágenes. Pero queremos pedir siempre que ese corazón venga a nuestro pecho, porque al final sabes, reconoces que Dios está en el fondo de tu corazón. Con la mano en la cruz, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Reconociendo su presencia en tu corazón, recuerden, la señal es hacia el pecho, ahora la mano en el pecho. Reconozco, Señor, que vives en mí. San Pablo dice, yo
Vivo en mí, pero ya no vivo en mí. Es Cristo Jesús que vive, quien vive en mí. Con la mano en el pecho, Señor, porque estás dentro de mi corazón, que esta mano sea para ti una caricia. Convéncete. Tu mano es hermoso. Cuando estoy en el sagrario, digo, Señor, es como busco acariciarte. Si estás en mi corazón, que mi mano llegue a tocarte. Ahora vamos a la señal de la cruz. Desde ahí, Señor, condúcenos con tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen bonito día, hijos. Nos escuchamos al ratito. Buenos días. Amén. Bueno, Gracias, Gloria. Bueno. Pues,